¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión número 2 de la materia de macroeconomía. Antes de iniciar me gustaría enumerar los temas que vimos el sábado pasado para que los tengan muy en la mente porque se van a ir relacionando. Tal vez no muchos conceptos, pero para que vayan hilando los temas que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada vimos lo que era una breve historia de lo que es la macroeconomía, la relación que tiene la macroeconomía con la microeconomía y vimos cómo la economía tiene estas dos ramas que me permiten realizar el estudio de los fenómenos económicos a través de leyes y teorías. Y estas nos permiten evaluar qué también está funcionando las teorías económicas en relación a las personas. Porque al final de cuentas, lo que busca la macroeconomía o la microeconomía es que las personas, las industrias y en general un país tenga una mejor calidad de vida. Eso es a donde queremos llegar como parte de la explicación de los temas y desde el punto de vista administrativo queremos entender cómo utiliza estas teorías, estas leyes o estos postulados para incorporarlos a nuestro conocimiento administrativo y poder tomar buenas decisiones en relación a nuestros productos o a nuestros servicios. Siempre vamos a tratar de hacer la relación para qué le sirve esto a la administración, ¿vale? Aunque a lo mejor de entrada no lo entiendan muy bien, conforme pasen los cuatrimestres, ustedes lo van a ir notando perfectamente cómo cada una de las teorías se enlaza para que nosotros podamos crear empresas sólidas y que estas empresas estén actualizadas en términos de la toma de decisiones y en términos de los procesos económicos que se están dando. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy y espero sea de su agrado. Eh, el primer indicador de la macroeconomía por excelencia será el Producto Interno Bruto. Este indicador refleja el total de bienes y servicios que se producen en un país durante un año, independientemente de que las empresas sean nacionales o extranjeras. Entonces estamos hablando de que el país va a medir la cantidad de bienes o servicios que se produjeron en un año. Esto con la finalidad de identificar el número de bienes y servicios en relación directa con el número de población disponible. Por lo tanto, nosotros podemos establecer un buen producto o un buen servicio de acuerdo al número de atenciones que tuvo, ¿no? Si yo ahorita, por ejemplo, quitáramos la pandemia y yo les preguntara si es buen servicio el del seguro social, seguramente ustedes me dirían que no. ¿Por qué? Porque el número de atenciones no está en relación con el número de gente inscrita al Seguro Social. Por lo tanto, cuando vamos a hacer una atención médica, cuando tenemos una atención médica, seguramente nos llevamos prácticamente toda la mañana, si no es que todo el día, ¿no? Si es que es urgencias. Por lo tanto, ese indicador nos muestra que ese servicio está carente. Y entonces el gobierno o el Estado tendría que analizar por qué tenemos una carencia de servicios hospitalarios o de atención médica. Ese es un indicador. Por ejemplo, si hablamos de el número de escuelas públicas, y ahí tendremos otro indicador, pero también tendríamos que analizar el número de escuelas privadas. Y si se van dando cuenta, estos indicadores nos hablan de que también estamos en términos de los productos y servicios que ofrece el país para satisfacer a las personas que lo integran o al total de consumidores. Por ejemplo, hay productos que están muy bien distribuidos y que prácticamente todos podemos utilizar, ¿no? Ya sea porque le conviene al gobierno o ya sea que porque la obtención del producto es a precio muy accesible. Por ejemplo, el primer caso que se me viene a la mente sería el paracetamol, ¿no? Si ustedes quieren comprar ahorita, en este momento, una cajita de paracetamol, pues pueden pagar seguramente por ahí de 15 pesos, ¿no? Y esto nos permite tener esta capacidad de determinar si el país está cumpliendo en términos de atender a su población, en términos de bienes y servicios. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto sí es muy importante en la determinación
de los indicadores de cómo de cómo las personas están siendo atendidas desde el punto de vista del Estado o desde el punto de vista de las empresas. El Producto Interno Bruto, por sus siglas, se conoce como el PIB, ¿no? Y siempre nos vamos a referir a él como el PIB, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, este es el segundo indicador que nosotros tenemos, es el Producto Nacional Bruto, que es un indicador que nos muestra la cantidad de bienes y servicios finales generados con los factores de producción, como la tierra, el trabajo y el capital, de un país en un periodo de tiempo dado, aunque estos factores se encuentren fuera de dicho país. Ejemplo, la empresa Bimbo tiene empresas filiales en Chile, Argentina y Brasil, ¿no? También me parece que tiene un centro de distribución en Estados Unidos. Ese número de productos que vende Bimbo se encuentra dentro del Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque es una empresa de capital nacional que está fabricando productos en otros países. ¿Vale? Ese sería el ejemplo más contundente que nosotros tenemos, porque habla del total de productos que se elaboran tanto en el territorio nacional como fuera del territorio nacional, siempre y cuando el capital mayormente sea nacional. Y por lo tanto, ese sería el Producto Nacional Bruto. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, este indicador es muy simple. Nos ayuda a determinar cómo es que las empresas o incluso el gobierno puede invertir en otros países y generar ganancias, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen los chinos es prestan dinero. Le prestan dinero a todo el mundo y eso entra dentro de su Producto Nacional Bruto, que tendrá implicaciones políticas y económicas, por supuesto, pero también podemos prestar dinero. Evidentemente México no lo hace, pero sí lo hace Estados Unidos, ¿no? O lo hace Alemania, que son países que realmente son de economías muy poderosas y lo pueden hacer. Y este indicador nos ayuda a determinar qué tan fuerte es la inversión de las empresas mexicanas en otros países. Por lo tanto, estos dos indicadores nos hablan de cómo estamos en términos industriales, cómo está la industria o los servicios que nosotros otorgamos. Por ejemplo, Televisa, a través de su sistema Easy, lo vende en otras partes del mundo, ¿no? Vende la telefonía, el cable y el internet, ¿no? Como parte de sus servicios. Y eso le genera ganancias no solamente a la empresa, sino también al Estado, a través, evidentemente, de los impuestos. Las diferencias básicas es que el Producto Interno Bruto, el PIB, es un elemento que nos permite determinar la producción total en el país, los bienes y servicios en el país, y el Producto Nacional Bruto pues, nos va a determinar todo lo que se produce tanto dentro como fuera. Y evidentemente ahí encontramos cómo se están generando o cómo se están diversificando las industrias que nosotros tenemos dentro del país y cómo es que éstas están creciendo dentro del ámbito internacional. Es importante, ¿por qué? Porque esto nos va a dar pie al comercio internacional que vamos a ver un poquito más adelante. Tanto el Producto Interno Bruto como el Producto Nacional Bruto forman parte de las políticas económicas. La política es el arte del diálogo y el diálogo nos permite llegar a acuerdos entre los diferentes grupos sociales. Nosotros, por excelencia, tenemos tres grupos sociales muy marcados. La clase alta, que es la que domina en términos de los capitales, las inversiones, las empresas, ¿no? Los negocios. Tenemos la clase media, que es la que prácticamente hace girar a todas las industrias, a todos los comercios, a todas las ramas productivas. Y tenemos la clase baja, que se considera la fuerza de trabajo, la fuerza productiva, porque se consideran que son muchos. Entonces, lo que tratamos de lograr con las políticas económicas es que tanto las clases sociales altas, medias y bajas se vinculen para llegar a acuerdos y todos convivan en sociedad y en civilidad para que la economía del país crezca. Recordemos que la economía busca satisfacer las necesidades de los seres humanos a través de la macroeconomía y la microeconomía.
En este caso, las políticas económicas buscan puntualizar elementos muy importantes dentro de las ramas sociales para que éstas puedan sumarle a la economía. Por lo tanto, uno de los elementos más importantes de las políticas económicas en México es el Plan Nacional de Desarrollo, que este plan normalmente se desarrolla cada 6 años con el periodo presidencial nuevo, y el nuevo presidente plantea un mecanismo sobre el cual el país va a tener una mejor calidad de vida al término de su sexenio. Esto no siempre resulta ser, ¿no? Y hemos tenido planes nacionales de desarrollo que no han sido tan favorables para el grueso de la población, esto es clase media y clase baja, pero sí para las clases altas. Y hay ocasiones en que muchas de las políticas económicas no llegan a concretarse debido pues a situaciones sociales, situaciones de otros países o situaciones en que la sociedad no permite que la política se lleve a cabo. Entonces, uno de los elementos sobre de los cuales vamos a establecer el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto serían las políticas económicas. Las políticas económicas van a tener instrumentos. Los instrumentos son los mecanismos por los cuales estas políticas funcionan en las diferentes comunidades de todo el país. Y vamos a tener por excelencia dos tipos de políticas. Las políticas monetarias, que tienen que ver con el manejo del dinero, la distribución del dinero y el uso del dinero, y las políticas fiscales, que tienen que ver con la recaudación de los impuestos, con la recaudación de los elementos por los cuales usted tiene que pagar una cuota al gobierno por ser ciudadano mexicano, como por ejemplo el pago del IVA, el pago del ISR, el pago de los permisos para la tenencia que bueno, ahorita se han derogado, pero que en anteriores años sí pagábamos el derecho por tener carro, el pago de casetas, por ejemplo, ¿no? Son políticas fiscales para el pago del predial, son políticas, decía, que nos permiten al gobierno o al Estado generar ingresos para que este ingreso regrese nuevamente al consumidor a través de escuelas, hospitales, carreteras, becas, ¿no? Y por lo tanto, así se va a manejar las políticas económicas bajo dos enfoques: la política del dinero y la política de la recolección de los impuestos. Y estos elementos se llevarán a cabo a través de diferentes mecanismos y diferentes segmentos del gobierno. Una vez que tenemos estos tres factores, nosotros podemos empezar a determinar indicadores macroeconómicos. Los indicadores macroeconómicos son cifras que nos permiten determinar si estamos bien o estamos mal. Un ejemplo, ¿no? Si yo en un examen le pongo a usted 10, el indicador me asegura que estamos en lo correcto. Pero si le pongo un 4, el indicador ya nos habla de un mal funcionamiento y tendríamos que analizar qué pasó. Lo mismo pasa con el país. Los indicadores son números que nos determinan si un sector o todos los sectores están funcionando correctamente bien o si alguno está funcionando mal, para evaluarlo y mejorar su funcionamiento. Entonces, los indicadores son elementos que deben ser de uso público. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno debe emitir cómo está el indicador para poder determinar cómo está funcionando las políticas económicas o las políticas sociales o las políticas estructurales, ¿no? Uno de los indicadores, por ejemplo, que más nos preocupan en la actualidad es el de seguridad. En cualquiera de las comunidades sabemos que la seguridad es un elemento endeble de la nación y por lo tanto el gobierno está obligado a darnos cifras teóricamente verdaderas para determinar cómo es su funcionamiento. Si los indicadores son malos,
normalmente lo que va a hacer el gobierno, ¿no? Es dotar de más recursos para que se hagan nuevas estrategias, se hagan nuevos procedimientos o se trabaje de una mejor manera. ¿Qué es lo que sucede con los elementos de seguridad? ¿No? O este año que estamos en pandemia, los indicadores nos hablan de que el sistema de salud estaba en situaciones muy complicadas y en la parte presupuestal se le tuvo que otorgar una cantidad mayor de dinero de forma extraordinaria debido a los sucesos que se estaban dando. Y entonces ahí tenemos indicadores que sí nos muestran claramente cómo estamos funcionando, ¿no? Por ponerle algún ejemplo. Entonces, las maneras, ¿no? Y no, estos no son los únicos, pero sí son los más representativos. Los indicadores avanzados, que son indicadores que hablan de una relación y una vinculación entre diferentes sectores, es por ejemplo el mercado de valores. Cuando usted habla de que la bolsa subió, la bolsa bajó, el precio de las acciones de alguna empresa subió o bajó o se cayó, habla de cómo está la estabilidad macroeconómica del país, ¿no? Si las empresas mexicanas que cotizan en la bolsa siempre o regularmente están a la alza, estamos hablando de que hay indicadores correctos en cuanto a la estabilidad económica del país, la estabilidad social y todos aquellos elementos que tengan que ver con el producir en el país, ¿no? Otro de los indicadores fundamentales y por excelencia de la economía es el precio de la vivienda. Si el precio de la vivienda es estable, si el precio de la vivienda siempre es alto, si el precio de la vivienda es bajo, ¿no? Aunque usted dirá, ¿a poco el precio de la vivienda puede bajar? Sí, sí, evidentemente puede bajar. Con todo respeto, no es lo mismo vivir en la zona sur de la Ciudad de México, donde el precio de la vivienda es extremadamente caro, que ir a vivir a la zona de Chalco, al municipio de Chalco, ¿no? Donde las condiciones son realmente difíciles y el precio de la renta de la vivienda o de comprar una casa es realmente muy bajo, ¿no? Entonces, estos datos nos ayudan a determinar el precio de la vivienda. Otro es el rendimiento de bonos, que se da solamente para las empresas transnacionales como Pemex, ¿no? Que lanza bonos. Yo le pido a usted que me dé 50,000 pesos y esos 50,000 pesos yo se los voy a regresar en 10 años con un interés del 13%, del 24%. Son, para el inversionista es dinero asegurado, ¿no? Porque se asegura el rendimiento más la cantidad que se invirtió. Para la empresa, pues es dinero que se tiene seguro durante cierto periodo de tiempo, normalmente 10 años, y mientras más bonos se lancen, las empresas se hacen más poderosas, ¿no? Con la salvedad de que usted tiene o la empresa tiene que regresar la inversión más el interés correspondiente. Pero si el rendimiento es alto, habla de empresas sólidas. Si el rendimiento es bajo, habla de empresas que tienen problemas evidentemente financieros, ¿no? Y entonces usted podría invertir o no. Otro de los indicadores es la estadística de producción y fabricación. ¿Cuántas empresas tenemos en la Ciudad de México? ¿Cuántas empresas tenemos en el Estado de México? ¿Qué producen? ¿Cuánto producen? ¿A cuántas personas contratan? ¿Cuántos son personales eventuales? ¿Cuántos son personas de contratos definitivos? ¿Cuánta es la utilidad que aportan estas empresas en conjunto? Este indicador sí nos permite determinar, por ejemplo, el índice de empleos que tenemos en la zona conurbada. Otro indicador es ventas al por menor. ¿Qué tanto la gente compra menudeo, ¿no? Que por ejemplo en México es uno de los factores que más se utilizan. Pocas personas compran al mayoreo, ¿no? Esto debido a que, bueno, pues hay poca cantidad de dinero de inmediato, ¿no? O en forma líquida. Y una que es muy importante y se da normalmente cada año es los tipos de intereses. Los bancos establecen un tipo de interés para el año 2021 y un tipo de interés para el año 2022. Si el tipo de interés es alto, hablamos de economías que tienen inestabilidad. Si hablamos de un interés bajo, hablamos de países que tienen estabilidades económicas muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando vaya a pedir un préstamo, siempre fíjese en la tasa de interés, ¿no? Y si lo va a pedir a periodos mayores a
12 meses, fíjese en los tipos de intereses subsecuentes para el año 2022 o el año 2023, dependiendo cuánto lo pida, ¿no? Recordemos que estos son los indicadores, pero también tenemos los indicadores retrospectivos, ¿no? Que hacen un análisis de lo que está sucediendo. Y entonces tenemos, el primero serían las tasas de crecimiento del PIB. ¿Cuánto producto y servicio vamos a tener el año 2023? ¿No? Por ejemplo, el año 2020 tuvo una contracción porque no se produjeron el número de productos y servicios que se tenían esperados por obvias razones, ¿no? Pero se espera que a partir de junio de este año el crecimiento del PIB sea exponencial, ¿no? Ya que lleguen las vacunas, si es que llegan, ¿no? Evidentemente, y si es que la población puede tener acceso a ellas. Si esto sucede, tendremos una explosión del Producto Interno Bruto. Esto es de los productos y bienes que consumimos. En el punto número 2 tendremos el índice de precios al consumidor. Esto es la inflación, ¿no? Si usted va a la tienda y quiere comprar algunos tenis de última generación, seguramente será por ahí de 5,000 pesos. Y si los quiere comprar usted en diciembre, seguramente subirán un poco, ¿no? Un poco entre menos del 10%, que habla de la inflación, 3 4 puntos, que es lo que se tiene esperado. Las televisiones igual, ¿no? Normalmente no suben los precios. Por ejemplo, los productos que se devalúan, los celulares, arrancan con un precio inicial alto y una vez que llega el nuevo modelo bajan porque así lo determinan las variables de oferta y demanda. Pero la inflación es una determinación muy alta y muy contundente que nos habla de cómo el Estado tiene control sobre la economía. En este caso, México en el siguiente pues tiene una estabilidad de la moneda bien marcado, ¿no? Llevamos más de un año no subiendo de la rama de los 20 pesos, ¿no? Ese límite no lo subimos, estamos ahí y nos hemos mantenido a pesar de la incertidumbre que se ha generado en estos periodos. Pero, por ejemplo, la moneda ha tenido fortalezas, ¿no? Muy marcadas debido a que se está trabajando bien en las políticas económicas. En cuanto al mercado laboral, bueno, pues en este año ha estado decayendo, ¿no? Por obvias razones, pero se había mantenido en los años pasados, se había incrementado un poco, pero evidentemente la pandemia, bueno, vino a acabar con muchas situaciones económicas que se tenían como previstas. Y el último elemento, que es el precio de las materias primas, evidentemente a mayoreo, ¿no? Y evidentemente para aquellas empresas que son productoras de la industria del papel, la industria de la mueblera, la industria de la transformación de materias primas, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola que compra, toneladas inmensas de azúcar para la fabricación de la misma, ¿qué tanto sube el precio? Y eso nos establece una estabilidad del país. A veces los políticos nos hablan de que el país está mal, pero realmente podríamos identificar estos índices o estos indicadores y determinar si realmente el país está tan mal, ¿no? Habrá sectores que sí están muy golpeados y habrá sectores que están en buen funcionamiento y habrá sectores que siempre están en un funcionamiento muy correcto durante muchos periodos de tiempo. Entonces, si usted quiere analizar realmente cómo está el país, tendría que analizar estos indicadores. Evidentemente en México no todo es bueno, pero tampoco todo está tan mal como se nos plantea. Y como uno de los indicadores más importantes es el PIB, nosotros tenemos que por lo menos conocer cómo se calcula. Hay varias formas de calcularlo, evidentemente desde la variable que nosotros queramos entender. El primer método es el método del valor agregado, que no es otra cosa más que la suma del valor agregado bruto de las unidades producidas y que estas unidades producidas evidentemente van a tener una desviación en términos de el volumen de ventas y determinarán
un periodo de ventas y luego, una vez que se conozca la utilidad del producto o el valor del producto, tendrán a estabilizarse. Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de los pañales para bebé, son productos que no bajan de precio. Y no bajan de precio, evidentemente, porque el número de nacimientos en México es constante. Y entonces, ahí podemos calcular claramente el Producto Interno Bruto en esa rama o en ese tipo de productos, ¿no? Que utilizan el mismo principio del pañal desechable. Por lo tanto, una de las variables más importantes es el valor agregado. Y usted se preguntará, ¿qué es el valor agregado? Y la mejor respuesta para entender el valor agregado de un producto o de una serie de productos es el celular, el que tiene ahí en su mesita o el que está agarrando, checando algunos memes. Y ustedes dirán, ¿por qué tiene valor agregado, profesor? Ah, bueno, pues porque este utensilio, esta herramienta, este producto tiene 1000 funciones, 1001 funciones. No solamente te permite hablar por teléfono, sino te permite hacer, repito, 1001 cosas con él. Entonces, estos productos tienen un valor agregado muy fuerte, ¿no? Y mientras más sea el valor agregado, más será su precio en el mercado. Los automóviles, por ejemplo, tienen un valor agregado, porque nos pueden servir para múltiples factores. Y así nos vamos. Entonces, el valor agregado se mide a partir de la importancia o del uso que le podemos dar al mismo. Este será un método, evidentemente lo vamos a ver un poquito más adelante en términos numéricos. En el punto número 2, desde el punto de vista de la demanda final o utilización, como nosotros que utilizamos un producto como consumidores finales. Y decimos que es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a precio comprador, menos las importaciones de bienes y servicios. El PIB es igual a exportaciones más consumo final más formación bruta de capitales de importación. ¿Sale? Sí hay productos que llegan de otros países que se compran legalmente, por ejemplo Telcel, que compra celulares y aquí los vende. Aquí podemos utilizar el PIB para determinar este tipo de productos. Y luego tenemos el tercer elemento, que es el PIB desde el punto de vista del ingreso o de los ingresos, donde decimos que el Producto Interno Bruto es igual a la suma de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. Esto es, el PIB es igual a la remuneración del asalariado más el impuesto menos las subvenciones a la producción y a las importaciones, más el excedente bruto de explotación más el ingreso mixto. Esto es, usted tiene 200 pesos que acaba de cobrar, ¿no? Ese es su ingreso, pero de esos 200 pesos usted quiere comprarse un pantalón. De esos 200 pesos tiene que descontar una serie de gastos que va a realizar hasta el próximo periodo de pago o hasta el próximo periodo que usted tenga dinero. Por lo tanto, usted tendrá que determinar el precio exacto del pantalón que puede comprar. ¿Podría comprar un pantalón de 200 pesos? Sí, pero se quedaría sin cubrir los gastos que tiene pendiente. ¿Podría comprar un pantalón de 152 pesos? Sí, pero usted tendría que analizar si sale sus gastos hasta el siguiente periodo de obtención de dinero. Lo mismo le pasa al país. El país tiene una cantidad de dinero y tendría que determinar qué es lo que compra, ¿no? A veces se compran productos de mediana calidad o de baja calidad porque no alcanza para más, ¿no? En las economías fuertes, en las economías poderosas, los gobiernos, por ejemplo, para la compra de hospitales, para la compra de equipos médicos, equipos escolares, compran lo mejor, pero porque se tiene la capacidad de hacerlo. Lo mismo pasa con el Producto Interno Bruto desde el ingreso, donde analiza cuánto dinero tiene la persona para gastar, pero en qué lo tiene que gastar antes de adquirir un bien o un servicio. El Producto Interno Bruto nos permite determinar qué tantos productos vamos a adquirir.
Si yo le preguntara cada cuándo se compra zapatos, usted me dará una fecha establecida, ¿no? Si es mujer, seguramente será en periodos más cortos que el de los hombres. Tal vez tenis, ¿no? A lo mejor los hombres no compran zapatos, pero sí compran tenis en un periodo de tiempo más corto. Este, y esto sucede de acuerdo a la cantidad de dinero que usted tiene y a la cantidad de productos que se nos ofrecen en el mercado, ¿no? Usted puede comprar unos tenis de 700 pesos de muy buena calidad, ¿no? De una empresa mexicana, eh, o puede comprarse unos tenis de 5,000 pesos, ¿no? De importación, de muy buena calidad, tal vez de mejor diseño, y ya dependerá del ingreso que usted tenga. Y a través del Producto Interno Bruto, nosotros conseguimos estos productos o estos servicios, ¿no? Se me viene a la mente el ejemplo de las uñas que se ponen las mujeres y algunos hombres, donde hay uñas desde 150 pesos, ¿no? Supongo que es algo muy simple, y habrá uñas de 500, 600, 800, 1000 pesos. Y aquí depende de la capacidad de compra del individuo, pero el servicio está. Y está para todos, que esa es una de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo, nuestra economía a través del Producto Interno Bruto. Usted puede comprar unos tenis Jordan piratas, ¿no? De 800 pesos, o puede comprarse unos tenis Jordan de 3,000 pesos, ¿no? Está en usted determinar qué compra, pero el gobierno de manera formal o de manera informal permite que la sociedad adquiera esos productos. Lo mismo pasa con los celulares. Usted puede adquirir un celular de 22,000 pesos, ¿no? O puede adquirir un celular de a lo mejor 5,000 pesos de muy buena calidad, ¿no? Ya dependerá de la capacidad que usted tenga. Y en ese análisis tendremos que caer en la medición de la inflación. Y la inflación no es otra cosa que el aumento generalizado y sostenido del precio de los bienes y los servicios existentes en el mercado. Se dice que en las economías sanas la inflación es mínima, ¿no? Es pequeñita. Eh, en las economías que no son sólidas la inflación es variante, y en las economías muy precarias la inflación es exageradamente alta. Por lo tanto, la inflación sí es un indicador de la macroeconomía. El INEGI es el encargado de evaluar el índice de precios en un año. Y el INEGI nos permite determinar a través del índice nacional de precios cuánta es la inflación de uno o de todos los productos, ¿no? Por ejemplo, el gas tiene una inflación elevada porque prácticamente todo el año sube. La gasolina tiene una inflación variante porque a veces en algunas zonas del país, porque usted debe identificar el país no solamente como el Estado de México o la Ciudad de México, no, el país es desde Tijuana hasta Cancún, ¿no? Y en esos elementos habrá productos que son muy baratos y habrá productos que son muy caros. Entonces decíamos que el INEGI es el encargado de analizar los precios de los productos y determinar el precio y la inflación de los mismos. Estos índices de inflación nos permiten determinar cuánto va a aumentar el producto durante un año, si es que aumenta o si es que disminuye su precio. Por lo tanto, si yo le preguntara en un examen quién es el encargado de analizar la inflación, la respuesta más básica sería el INEGI. La finalidad del Índice Nacional de Precios al Consumidor es estimar la evolución de los precios de los bienes y los servicios que consumen las familias. Esto es cuánto suben y qué opciones les puede dar el Estado para adquirir otros productos, ¿no? Por ejemplo, el pescado en ciertas zonas, sobre todo en el centro del país, es muy caro debido a la transportación del producto. Y el Estado procura que las personas tengan a lo mejor carne de puerco, carne de res o pollo, que es mucho más barato traerlo que el pescado. Y entonces así ayuda el Estado a combatir la inflación. En 1968, el Índice Nacional de Precios al Consumidor
estableció la comparación de los productos y empezó a determinar la inflación. Ya en 2010 el INEGI toma la batuta sobre el Índice Nacional de Precios y lo incorpora a sus estadísticas. Usted puede ingresar a INEGI y poner la inflación de algún producto y seguramente se los va a dar. La página es, como tiene mucha información, es un poquito complicada de verificar, pero ahí están los datos, ¿no? Y el INEGI va a analizar cuánto sube el producto para poder determinar cuánta es su inflación. Pero recordemos, esto se hace desde 1968 con con una subsecretaría que se llamaba el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y de ahí se fue transformando hasta que el INEGI lo utiliza como parte de sus estrategias y de sus análisis en términos. Ya para finalizar, la inflación es un proceso súper importante que nos habla de la estabilidad de la economía en general y de cómo poder combatir el desabasto de ciertos productos debido al incremento de sus precios, y nos ayuda también a determinar qué estrategias le podemos dar a la población si no puede adquirir el producto que tiene. Ahorita el ejemplo más concreto son los tanques de oxígeno, que seguramente tuvieron una inflación muy alta, ¿no? Donde un tanque de oxígeno costaba 3,000 pesos, hoy te lo pueden vender en 10,000, 12,000, seguramente el más pequeñito. Y entonces el Estado, a lo mejor tardíamente o con los recursos que tenía disponibles, elabora una estrategia para que el producto no siga aumentando de precio y la gente lo pueda adquirir. Es por eso que es importante analizar todos los indicadores para determinar si el país está verdaderamente tan mal o si el país tiene la capacidad de estar en una situación de estabilidad, a lo mejor no de crecimiento, pero sí de estabilidad durante largos periodos de tiempo. Nos vemos en la clase Zoom y ahorita explicamos todas las dudas que tengan. ¿Vale? Sin más por el momento me despido y nos encontramos en la sesión. Muchas gracias.